Dios le bendiga. Amo al Señor. Y una de las cosas que estoy aprendiendo, porque quiero ser cautivado por Él. Hay muchas cosas que por años no han cautivado. Y es el momento que dejemos que Dios nos cautive, hermano querido. Estábamos cautivados por el pecado, estábamos cautivados a lo mejor por los vicios, cautivados por los deseos, los placeres, cautivados a lo mejor por el afán de seguir trabajando, ganando dinero. Pero es el tiempo, hermano querido, que seamos cautivados por Él, por su presencia. Y si algún momento ese primer amor te cautivó el Señor y se apagó, empieza otra vez desde ese lugar donde has caído. Levántate, hermano querido. No es tarde cuando estamos vivos. No es tarde para poder regresar a la casa del Padre, donde hay sustento, donde hay alimento para nosotros. Amén. En la palabra de Dios encontramos también muchos que fueron encarcelados, y uno de ellos fue el apóstol Pablo. Y estando en prisión, el apóstol Pablo escribe 4 cartas. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y vamos a ver qué dice Pedro, qué dice Pablo en la cárcel. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la palabra de un preso en la cárcel. Usted o yo tal vez estaríamos quejándonos por esa situación, o estaríamos pidiendo: Señor, sácame para poder predicar tu palabra. Pero ¿qué respondió Pablo? Tremendas palabras de revelación para hoy, para nosotros, hermanos queridos. Yo no sé la condición en que tú estás. Yo no sé si estás preso por el pecado, si estás en un juicio y vas a ir preso. Yo no sé nada de tu vida. Pero lo único que te aseguro es que a través de la palabra podemos encontrar liberación por la palabra. Y Dios hoy quiere rescatarte de esa condición en que estás. Hoy Dios quiere hablar a tu vida. Y yo quiero compartirte cada uno de estas cartas que Pablo nos deja para que nosotros podamos entender la situación cuando estamos presos. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Y el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea que sea mi situación. Acuérdese de estas palabras de Pablo cuando se encuentra en una situación. No se queje, más dígale: Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito, Señor? Dios te va a revelar, hermano querido. Pero lo primero que tienes que ser consciente, por más que esté en la situación que estés, que a través de la palabra puedes ser libre. A lo mejor no estás en las 4 paredes, en las cárceles, con los barrotes, con las cadenas. Estás libre, estás caminando, estás con tu familia, pero estás por dentro encarcelado y no encuentras libertad. No tienes esa comunión con tu esposa como quieres tener. Eres un hijo y no tienes la comunión con tus padres como quieres tener. ¿Hace cuánto tiempo que no le dices que te amo a tu esposa? ¿Hace cuánto tiempo no le das un abrazo, un beso a tu padre? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Colosenses capítulo 2, versículo 10.
Y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Un preso puede decir eso, hermano querido? Pablo experimentó en la cárcel que con Cristo está completo. Y sea la condición que sea, él estaba agradecido a Dios. Él era un preso de Jesucristo. Un preso de Jesucristo. Y el capítulo 3, versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Los soldados le tenían preso, los romanos le tenían preso, pero él estaba escondido en Cristo en Dios. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Estás escondido en Cristo? Y no solamente en Cristo, otra vez en Dios. Cada uno de nosotros tenemos estas promesas para nosotros. Y que tenemos que apropiarnos, hermanos queridos. Tenemos que apropiarnos porque esto nos da fuerza para continuar día a día, conociendo, sabiendo que podemos ser libres por la palabra. Y miren, estar completos en Él. Nuestra vida está escondida en Él. Mire lo que dice Filemón, capítulo 1, versículo 8 al 10. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, mas también te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Escuche bien, hijo Onésimo, a quien engendró en mis prisiones. Estando preso, gana una más para el Señor. Dice más adelante: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Quiero seguir leyendo para después explicarle lo que significa estas palabras. El 13: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si puede retroceder, dice Onésimo. ¿Sabe cuál es el significado del nombre Onésimo? Onésimo significa útil. Útil, hermano querido. El diablo por años y años ha dicho al ser humano que es un inútil, que no sirve. Y usted como padre muchas veces profirió palabras sobre sus hijos también de esa manera. Cada uno de nosotros estamos infectados por las palabras negativas, porque Él es el padre de la mentira y está constantemente diciéndonos a nosotros que no somos importantes para Dios, no somos importantes para nuestros padres y que somos unos inútiles. Y el pasado de Onésimo era un ladrón, le robó a su amo, Filemón. Pero ahí se encuentra con Pablo en la cárcel y Pablo con el propósito de ganar un alma, un hijo. Ya no lo llama esclavo, le llama hermano, hermano amado. Hoy el Señor te quiere así, hermano querido. No te quiere llamar esclavo, te quiere llamar hermano, te quiere llamar hijo, amado. Te quiere decir, tú eres útil para el reino.
Usted tiene que ser consciente en este tiempo que no puede más vivir en esclavitud, hermano querido. Dice la palabra, si nosotros estamos pecando, somos esclavos del pecado. Venimos al culto, tenemos que celebrar por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero algo nos aprisiona. ¿Qué van a decir si yo salto? ¿Qué van a decir si yo canto? ¿Qué van a decir si yo alzo mis manos? ¿Qué van a decir si yo sonrío? Porque yo soy así. Hermano querido, eso es una naturaleza vieja. El Señor nos ha hecho una nueva criatura y tenemos que reflejar la gracia del Señor. ¿Usted sintió esta mañana la presencia del Señor? Él está aquí y Él se va a ir contigo, hermano querido, porque Él te ama. Tu vida es útil. Acuérdese del Onésimo. 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 Útil. No más esclavo. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, le dice Pablo. Y si algo te debió, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo. El Señor nos está diciendo, tus pecados son perdonados. Yo lo pagué todo por Jesucristo. Todos tus pecados. Y cuando digo todos tus pecados, hermanos queridos, no hay nada que quede. Esa sangre en la cruz, toda gota, hasta la última gota fue derramada por ese pecado. Por ese pecado. Amén. ¿Me sigue? Ya no como esclavo, sino como hermano amado. Amén. Y Filemón es la última carta, una de las 4 que Pablo se veía, y él, muchos de nosotros tal vez ni imaginamos cuando empezamos a escudriñar la palabra que vamos a encontrarnos con tantas, pero tantas verdades que sorprende. Y Pablo nos enseña la verdadera libertad a través de la palabra. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio de la cruz, en medio, y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto usted tiene que saber, hermano. Los decretos que estaban en contra suya han sido anulados. Todo. Nada queda. Y dice que él exhibió públicamente a los principados, a las potestades. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no sabemos, no vamos a poder apropiarnos de estas promesas, hermanos queridos. Santiago 1:25. ¿Qué dice Santiago 1:25? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Escuche bien, anote esto. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Usted está siendo bienaventurado, hermana querida, hermano querido, por estar en este lugar, escuchando y perseverando en esto. No siendo olvidador. Porque muchos de nosotros, hermanos, nos olvidamos de las cosas. Pero de esto, hermanos queridos, no tenemos que olvidarnos. Tomemos en serio la palabra del Señor. Tomemos en serio, hermano querido. Y más cuando este tiempo está más siendo peligroso, más difícil cada día. Y lo primero que encuentro es permanecer en la palabra.
Y muchos textos nos pueden mostrar. En Mateo 28, 19 y 20, cuando el Señor nos dice en la gran comisión que tenemos que ir y predicar, que enseñemos la palabra, pero que las personas puedan estar guardando la palabra, permaneciendo en la palabra. Y Efesios 6, 14 nos dice también algo muy importante. Usted tiene que entender esto. Puede poner en pantalla. Usted tiene que entender muy bien esto. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos armaduras. Y nosotros tenemos que estar ceñidos de esas armaduras. ¿Saben por qué? Porque el enemigo no va a respetar esa libertad que tienes. El enemigo no va a respetar esa libertad que Jesucristo te dio. Y por eso tú tienes que conocer la palabra. Jesús, después de ser bautizado, se va al desierto para ser tentado por el diablo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra. Si usted mira todo el Nuevo Testamento, Jesús estudiaba en la sinagoga. Jesús era instruido por sus padres. Jesús conocía la palabra. Y viene Satanás, le tienta, le muestra todos los reinos, pero Jesús en ningún momento fue sacudido, fue atemorizado. Al contrario, él con la palabra empezaba a rebatir contra Satanás. El enemigo va a venir a tu mente y va a querer traerte duda, va a querer traerte temor, miedo, pero tienes que conocer la palabra para de la misma manera tú reprender al enemigo. No eres tú el que lo hace, hermano querido, es la palabra de Dios a través de tu vida. Amén. Y lo primero que podemos encontrar es de que Dios se revela a nosotros en su palabra como un Dios bueno y misericordioso. Dios se revela en su palabra como un Dios bueno y misericordioso. Jesucristo se revela como la única solución del problema del mundo. No hay otro que pueda solucionar el problema del mundo. Y va a venir. Él vendrá otra vez, pero ya no vendrá más como Salvador. Vendrá como juez. Hermano querido, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Si Jesucristo tú le encuentras en la palabra como la única solución, el Espíritu Santo es el único con el poder de Dios obrando en la tierra a través del creyente, a través tuyo y mío. El Espíritu Santo te usa, hermano querido. Tú eres útil para el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te use, hermano querido. Entonces nosotros a través de la palabra podemos tener la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo, la revelación del Espíritu Santo. Y también tenemos a través de la palabra quién es Satanás, hermano querido. Satanás no es un invento de Hollywood. Satanás es real. Y él quiere que tú no le creas. Él está ahí engañando a muchos y está diciendo: no, yo no existo. Y él está haciendo estragos, robando a nuestros hijos en todas las maneras, a través de los vicios, a través de las nuevas ideologías que hay. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que tener una profundidad en la palabra. Urgentemente tenemos que tener una profundidad en la palabra. Tenemos que ser libres primeramente por la palabra. Y mire lo que dice Satanás. La palabra nos hace conscientes de que él es nuestro enemigo. Él es tu enemigo, hermano querido. Él es tu enemigo. La palabra, ¿qué hace en nosotros? La palabra nos revela lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos hacer en Cristo, hermano querido. Repito, la palabra nos revela
que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos hacer en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo te hizo libre, hermano. Estás firme en esa libertad. Estás firme en esa libertad. Amén. Por último, vuelvo otra vez a Filemón. Qué tremendo cuando empiezo a leer Filemón. Estaba escondido para mí eso, y ya muchas veces lo he leído. A lo mejor usted también. Onésimo, una persona que era ladrón, una persona que estaba preso en la cárcel, se encuentra con Pablo. Y Pablo, prisionero de Cristo, hace libre a un prisionero del pecado. Filemón, para ti te era inútil. Ahora para mí me es útil. Ya no es un esclavo, es un hermano amado por el Señor. Hermano querido, si tú hoy te sientes como un esclavo, hoy te digo, siéntate como un hijo de Dios. Renuncia a esas cadenas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Es fácil, hermano querido. Es fácil para Dios. Tú tienes que confesar con tu boca. Tú tienes que decir: soy libre por la palabra. Soy libre por lo que Jesús hizo. Y ser consciente, hermano, de lo que Jesús hizo. En tu mente tiene que ser libre. En tu espíritu tiene que ser libre. Hay muchos en este lugar que han venido con un problema y se han sentido por años esclavos, presos en la cárcel, presos tal vez por la deuda, presos tal vez por un pecado, presos tal vez por una situación familiar. Hermano querido, el Señor a nosotros nos da la palabra y nos dice en primera de Juan: hijitos míos, si hubieres pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados, entregar tu vida a Jesucristo y decirle: Señor, en esta mañana he escuchado tu palabra, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, por años el enemigo me ha dicho que soy un inútil, que no sirvo, que no valgo, y ya me he acostumbrado a esta condición. Ya no quiero más vivir así. Hoy quiero renunciar a esa esclavitud. Hoy quiero decirte, Señor, que quiero ser útil para ti, útil para mi familia, útil para mi sociedad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Entiendo a través de la palabra que tú me hiciste libre y que tú anulaste todos los decretos que había contra mí. Gracias, Padre, porque tú lo hiciste. Y tú le mostraste a los principados, las potestades, que yo soy libre, que ellos vendrán otra vez a querer atajarme, que vendrán otra vez con sus cadenas, pero yo soy libre por Jesucristo. Yo soy libre por Jesucristo. Tú eres libre hoy por Jesucristo. La sangre de Jesús se derramó por cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes sean libres. Recibe esa libertad por la palabra. Diga conmigo: soy libre. Soy libre por la palabra. Gracias, Jesucristo. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso?